Bien, buenos días a todos. Estamos aquí para hacer la presentación de un libro, no solo de un libro, sino de un trabajo que llevan haciendo desde hace más de 4 años María Ángeles y Jairo sobre el tema de los pueblos afectados por los embalses en toda España. Ya hace 4 años dedicaron uno de sus trabajos, que salió publicado en la prensa, al Puente Noguerol, un trabajo bastante extenso y bien documentado, y luego han seguido publicando en otros medios de comunicación, han visitado la zona, han hecho la presentación de este mismo libro que tengo ahora aquí en mis manos en la Casona de Reinosa hace 2 días, y hoy tenemos la fortuna de que estén aquí con nosotros para explicarnos lo que han hecho, lo que han dejado reflejado en el libro y cuáles serán sus próximos trabajos, porque hemos estado dando una vuelta por Arija y por Bilga y han conocido toda una serie de detalles que yo supongo que les motivarán para seguir ampliando la documentación, la información que hay sobre Arija, y también les he informado de los problemas y las dificultades que estamos teniendo últimamente con la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es con la que estamos en una reclamación de terrenos y de propiedades para que sean útiles para la ciudadanía y para el pueblo de Arija. Pues sin más, les doy la palabra a Jairo y María Ángeles y voy a cambiar la cámara de sitio para que les podáis ver a ellos. Es que esto, como se enfoca solo, hace que da la gana. No, ahora no. Estaba bien. Está bien, ahora se va a mover. Bueno, no pasa nada, está bien. Bueno, escoge al que habla. Bueno, pues muchas gracias, Josu, por acogernos, por ceder el espacio del Ayuntamiento para la presentación del libro y por el paseo esta mañana y todo lo que nos has contado, que la verdad ha sido muy interesante y conocer los sitios con detalle siempre te dan ganas de seguir preguntando más, indagando y demás. Y gracias a todas y todos por venir. Esta mañana un poco desapacible, que ya parece que llega el invierno, pero bueno, os agradecemos mucho a más gente que ya está en otras presentaciones, así que gracias doblemente por acompañarnos. Que decías que hemos presentado en Reinosa, estuvimos anteayer presentándolo, venimos ahora por la carretera y esta bruma que se genera también, que es fruto también parte del embalse, ¿no? Nos han contado que antiguamente, antes de haber este embalse, tampoco había de esta manera tan frecuente la niebla, ¿no? Entonces, al final, cómo configura el paisaje la construcción de estos grandes embalses de una manera tan visible, y ahora dando el paseo contigo, Josu, pues es palpable cómo se modifica un municipio que nos decías que llegó a 2000 y pico habitantes y ahora 100 y pico, pues creo que es significativo de lo que sucede con pueblos que a lo mejor no están bajo el agua de forma completa, pero que también se han visto afectados de una manera muy directa. Y es que esto es una historia repetida, ¿no? O sea, que al final lo que vemos aquí en Arija se ve en otros sitios, aunque sí creo que en este núcleo al final entre Arija y Reinosa había un núcleo industrial que en otras pocas zonas lo había. Me viene a la mente el ejemplo de Riaño, que también tenía su importancia en la zona por lo que era Riaño en aquel entonces y lo que es hoy, pero desde luego entre la cristalería y la naval, o sea, creo que era una vida radicalmente diferente a lo que conocemos hoy. Sí, eso, el embalse del Ebro, el embalse de Reinosa, o como queramos llamarlo, es uno de los protagonistas del libro, que, bueno, como ha dicho Josu, es un trabajo que hemos estado haciendo durante casi más de 4 años. De hecho, yo creo que uno de los primeros sitios que visitamos fue este embalse. Y bueno, nosotros queríamos hacer un panorama de entender cómo España es un país lleno de embalses, ¿no? Cómo entender cómo era un paradigma, ¿no? No eran cuestiones puntuales, no es lo que pasó aquí por circunstancias o por casualidad o porque el terreno permitía esta construcción, sino porque era un paradigma compartido con otros territorios, ¿no? Es lo que queríamos llegar a entender y llegar a reflejarlo e intentar hacer un relato de país, porque los datos dicen, ¿no? que a veces, más allá de los datos, que este libro es mucho de relatos, más que tiene muchos datos, pero bueno, lo que busca es una historia a través de relatos, a través de una narrativa atractiva a la hora de leer, que es lo que hemos tratado de hacer. Entender
o sea, llevar los datos al terreno, ¿no? A las historias de vida, poner nombre a todas esas cifras. Y es que España es el país de Europa con mayor número de embalses, que tiene 1.250 grandes embalses, pequeños pues ya un sinfín, y hablamos de grandes embalses cuando la pared del muro tiene al menos 15 metros. Y luego es el quinto del mundo, ¿no? El Estado español tampoco no es un Estado especialmente grande y los líderes en esta cuestión pues son territorios como China, India o Estados Unidos, ¿no? Que multiplican varias veces la extensión del Estado español, ¿no? Entonces, ya esos datos, esa obsesión, ¿no? Porque yo creo que incluso una obsesión por construir embalses nos llevó a pensar que había historias que contar aquí y que porque nos parecía que estaban infrarrelatadas. Sí que es verdad, porque aquí la gente de la zona conoce perfectamente lo que pasó aquí y tiene familias afectadas, o conoce a gente del pueblo de al lado que fue desplazada, la gente de otros embalses conoce la historia de ese territorio y de ese valle, pero es verdad que creíamos que faltaba un hilo conductor, ¿no? Un poner en unión y hacer tejer esas historias, porque lo que pasó aquí, cada territorio con sus matices, tiene que ver con lo que pasó en Huesca, en León, que decía Jaime Riaño, en Extremadura, en Guadalajara, en Andalucía, es decir, que eso, lo que decía antes, que creo que era un paradigma y era un poco el objetivo del libro, hacer un relato de país para dar coherencia a todo esto, ¿no? Y que no pensamos que somos pues hemos tenido mala suerte, sino que esta mala suerte, por decirlo de alguna manera, era construida y era decidida, ¿no? Y estaba programada, vaya. El libro son 12 capítulos. Claro, al final, 1.250 grandes embalses es imposible tratarlos todos. Pero sí que escogemos en torno a, pues, prácticamente a embalse por capítulo, más allá de que hablaremos de unos 30 o 40, pero con importancia habrá una docena, para de alguna forma que de los que hablamos sirvan como ejemplo, como espejo significativo del resto, que expliquen lo que es España como estado hidráulico. Es mirar lo que tenemos más cerca. Y digo eso porque muchas veces estamos acostumbradas a hablar, por ejemplo, a vincular conceptos como colonialismo con lo que sucede en América Latina, en África, cuando se habla de expropiaciones, cuando se habla de explotación, cuando se habla de humillaciones de las empresas y demás. Y, ojo, es que está pasando muy cerca de nosotros. En España hay muchísimos grandes embalses y mucha gente ni siquiera sabe que debajo de los embalses hay pueblos. Que menos que eso se sepa, ¿no? Entonces, es como una forma, también era como un deber nuestro. Si contamos historias, ¿por qué no contar también las historias más cercanas? Y las historias de los grandes embalses en España es que estaban contadas, como dice María Ángeles, de manera muy localizada. Es decir, en torno al embalse del Ebro, pues se sabe mucho de lo que sucedió en el embalse del Ebro. Pero a lo mejor no se sabe nada de Valdecañas o de Huesca o de lo que sucedió en Riaño. Es decir, no había esos vínculos que dice María Ángeles. Claro, estos 12 capítulos lo que no hacemos es contar desde el inicio hasta el final todo lo que sucede en cada uno de los embalses, porque sería muy aburrido, sería una mera colección de grandes embalses. Lo que hemos hecho es, en cada historia, centrarnos en detalles concretos. Arrancamos con el embalse del Porma, en la provincia de León, centrándonos en la figura de quiénes son los ideólogos de los grandes embalses. Aquí está Lorenzo Pardo, pero en el Porma estaba Juan Benet, el escritor. En el segundo capítulo, y aquí ya sé que atañe al embalse del Ebro, nos centramos en la mano de obra. Da la casualidad de que al menos 15 de estos grandes embalses fueron construidos con mano de obra presa republicana. Bueno, pues para eso hablamos del embalse del Ebro y de lo que supuso y de las humillaciones que sufrieron. Y no lo contamos tampoco de una manera, claro que hay datos, claro que hay historia, claro que hay, es decir, al final son 300 y pico páginas del libro, de un libro creo que denso, pero por ejemplo en este caso lo contamos a través de la historia de una mujer, hija de falangistas, que se enamora de uno de los presos republicanos, Amparo, enamorada de Domingo. Entonces, a través de esa historia de amor es que contamos el embalse del Ebro, porque es obvio que en un libro sobre grandes embalses, sobre personas desplazadas por la construcción de grandes embalses, hay dolor. Sí, hay mucho dolor, pero no es un libro que te eche para abajo. El dolor y la memoria están ahí, pero hay amor, historias de amor como esta que os digo de Amparo y de Domingo, hay anécdotas, hay diversión, hay risas, y es obvio que esto no hubiera sido posible sin todas las personas que han hecho posible el libro. O sea, es cierto que lo firmamos María Ángeles y yo, pero son muchas las personas, pero son más de 70 conversaciones que hemos mantenido con familiares, en el caso de que las personas ya hubieran fallecido, las personas directamente desplazadas, o con las propias víctimas,
más de 70 conversaciones sin las cuales este libro hubiera sido imposible. Entonces, digamos, vamos haciendo un panorama de esa España como Estado hidráulico a través, como digo, de anécdotas para que de alguna manera entren fácil. Para nosotros el libro era lo planteamos como un poco de historias de vida, ¿no? Y acercarnos a eso, escuchar a estas personas, porque decimos que es un libro de silencios, ¿no? Porque creímos que estas historias no habían salido o no estaban teniendo la repercusión pública, mediática o incluso literaria que consideramos que debían tener. Por eso decimos que creemos que es un libro de silencios, porque la gente con la que hemos hablado no habían tenido el espacio para contarlo, más allá de, pues eso, de a lo mejor recopilar coplas en su casa o de tener cuadernos de fotografía o archivos personales, pero no habían tenido un espacio más público o que llegara a más gente. Por eso decimos que es una historia de silencios, pero nos hemos dado cuenta a la hora de hacer el libro que es eso, pero es mucho más, ¿no? El libro nos ha llevado a hablar de muchas cosas y si lo leéis abrimos un montón de debates y un montón de temas que nos parecen que son interesantes. Y para mí el libro es un libro de paisajes, no de paisaje como algo bucólico o algo vacío de contenido, como una fotografía para compartir, sino que es un libro de territorio, de gestión del territorio, de identidades ligadas a los pueblos o a los lugares. Y eso nos ha llevado pues, a entender el concepto de identidad de otra manera, incluso el concepto de memoria. Aquí en el caso del pantano del Ebro, pues se habla perfectamente pues, de este territorio, pero que comparte similitudes con otros lugares, pero que tienen historias diferentes. Por ejemplo, en el caso de Riaño, que a mí me parece muy significativo, la gente que le expulsaron de Riaño, en Riaño hicieron un pueblo nuevo, aguas arriba, en un montecito, que es un pueblo pues, que lamentablemente, lo voy a decir así, parece de cartón piedra, pero bueno, pues hay personas que decidieron quedarse ahí, ni el 30% del pueblo se quedó, porque mucha gente se quiso ir y no quiso volver nunca más a ver eso porque era un dolor tremendo. Otra gente pues, se fue a grandes ciudades, ¿no? Pues, lo típico, a cabeceras de provincia o las capitales, y otra gente se fue a pueblos de colonización. Y los pueblos de colonización también ocupan un capítulo del libro, ¿no? Que es estos pueblos que se construyeron durante el franquismo, pueblos blancos, que en España hay como unos 300, y en 50 de ellos por lo menos hay gente desplazada por embalses. Y precisamente gente de la montaña leonesa, ¿no? En este caso Riaño, se desplazaron a pueblos de colonización en Palencia, que Palencia en la zona de la llanura palentina, no en los montes de Palencia. Y claro, pues nos contaban de cómo eso supuso un cambio de vida, un cambio del territorio, de su relación con la tierra, eran gente agricultora y ganadera, y claro, decían que se levantaba por las mañanas y, o sea, que no veía montaña, o sea, era un cambio, o sea, lo que te da la visión es que te cambia la vida, ¿no? Levantarte y ver una cosa todas las mañanas durante generaciones y ver una llanura, y eso les costó mucho, ¿no? Y, por ejemplo, decían también que en Riaño, cuando salían con el ganado, pues ya sabían la hora de volver a casa, según daba el sol en los montes, pues podían saber si ya es hora de recogerse o... Claro, y ahí habían perdido la noción del tiempo, porque no había un horizonte sobre el que fijarse, ¿no? Entonces, fue un cambio de vida radical que eso nos da a entender también, ¿no? Cómo esta construcción de embalses reconfiguró el territorio, ¿no? España es lo que es hoy por estas manchas de agua, ¿no? Que han expulsado a gente de muchos territorios, los ha vaciado, pero en cambio ha construido otros territorios y también ha provocado mucha migración a grandes ciudades, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las historias que hemos visto que el libro nos ha llevado también a ese camino. Y ya para acabar con la anécdota esta del pueblo de colonización, que me parece, bueno, a mí me alucina, este pueblo de colonización se llama Cascón de la Nava, hay otros muchos, pero es uno de los que hablamos, que está en la llanura palentina, y eso era una gran laguna antes, en la laguna de la Nava. La laguna de la Nava, una laguna natural, o sea, una acumulación de agua natural, no como los embalses que son artificiales, ¿no? Que se desecó para llevar a gente expulsada por embalses. Entonces, me parece como una anécdota bastante paradigmática, significativa, incluso grotesca, ¿no? Y entonces, en este pueblo hay gente de diferentes embalses, de gente que ha venido de Guadalajara, de Zamora, de León, y están allí en este pueblo, que está muy cerquita de Palencia, y nos contaban, porque hemos ido a presentar el libro, porque uno de los objetivos del libro es llevarlo a los sitios en los que hemos estado, ¿no? Como estamos aquí hoy, nosotros vamos a ir a los sitios en los que nos hemos documentado. Entonces, cuando fuimos a presentarlo a Cascón, nos decían que estando muy cerquita de Plasencia, como a 5 o 10 minutos, de Palencia,
pues era un pueblo que seguía vivo, que la gente, no como los de la zona que se estaban despoblando, porque los hijos de aquellos colonos y colonas iniciales tenían apego al pueblo porque sabían que sus padres y sus madres habían perdido el pueblo. Entonces, para ellos vivir en el pueblo, quedarse a vivir ahí, era un acto de resistencia, de justicia, de lucha por lo que sus familias habían perdido, ¿no? Entonces, a mí me parece como un ejemplo bastante significativo de todo esto que os digo, de la importancia del paisaje, del territorio y del apego, ¿no? Hablaba también, María Ángeles, hablabas de las miradas del libro. Creo que una de las cuestiones que tiene, a nosotros nos ha enseñado mucho el libro, son más de 4 años de trabajo, y creo que no lo empezamos con la misma manera con la que lo acabamos. No pensábamos que íbamos a hablar de, por ejemplo, de paisajes, y creo que hablamos de paisajes. No pensábamos que íbamos a hablar a lo mejor tanto de la memoria, pero no como de una manera nostálgica, sino una memoria reivindicativa que ayude a perfilar futuros, y creo que todo eso atraviesa el libro. Y precisamente respecto a miradas, hablaba antes de que el libro tiene 2 capítulos, uno de ellos centrado en mano de obra presa, el segundo es precisamente con la familia de Amparo. Juntamos a diferentes miembros de la familia a ver lo que ellos ven cuando están frente a un embalse. Porque claro, no es lo mismo lo que ve Amparo, que es el ejemplo paradigmático de una persona ya mayor. Cuando hablamos con ella tenía 98, creo que ahora son 101 años los que tiene Amparo. No es lo mismo lo que ven las personas mayores que han sido expulsadas de su pueblo, que en cuanto las sitúas frente a un embalse, frente a esa lámina de agua, pues enseguida, allí donde tú solamente ves el agua, ellos ven. Lo primero que localizan, lo primero que localizaba Amparo es el cementerio. Es como una cuestión siempre muy significativa y que siempre es muy tendente a la lágrima. Pero luego, enseguida te dicen dónde estaba la casa donde crecieron, dónde estaba la plaza donde jugaban, las calles. O sea, eso la gente mayor lo tiene perfectamente localizado. En cambio, luego, por ejemplo, lo mismo sucedía con Elena, que es otra una hermana de Amparo, que vivía precisamente hasta Cenada en Arija, ahora ya se ha mudado a un pueblo de Burgos, a Villarcayo. Digamos, la gente mayor tiene eso, pero luego hablamos, por ejemplo, con nietos de Amparo, que frente al embalse no les sugiere nada, que para ellos es un territorio sin más, un paisaje como cualquier otro. O hablábamos con 2 de los hijos, el uno lo veía como una posibilidad de desarrollo y decía, ¿por qué aquí no hay más deportes de aventura, acuáticos y demás? Y al otro lo veía como un sitio donde ir a pescar, donde pasó la infancia. Es decir, no todas las personas ven lo mismo cuando están situadas frente al mismo objeto, en este caso frente al mismo paisaje. Y eso lo recreamos en el capítulo, creo que es el 7, pero atraviesa esas diferentes formas de mirar el agua, atraviesan todo el libro, y creo que cada una de esas miradas ayudan a comprender esa España como estado hidráulico, nuevamente con anécdotas y demás. Y hace referencia al libro de Llamazares. Sí, de Julio Llamazares, que tiene un libro titulado Distintas formas de mirar el agua, que al final pues es el que inspira ese capítulo, y en general la obra de Llamazares todo el libro. Y luego, bueno, en esta zona también hay anécdotas, porque allí en cada municipio al que vamos intentábamos recopilar, pues eso, historias de vida, cosas curiosas que nos ayudaran a contar. Aquí, bien cerca de Arija, está Llano, ¿verdad? Es donde está Jesús Fernández Nadamuel. Bueno, un hombre que su abuelo vivió pegado a lo que es hoy el embalse. Desde niño le transmitieron el temor por el embalse. Era como bañarse estaba prohibido porque daba mucho miedo. Por aquel entonces la gente no sabía nadar, era como un temor. Él se ha dedicado a construir una ermita, la ermita que se ve viniendo de acá para Llano, la última a la derecha. La ha construido este hombre, ahora se la ha inmatriculado la iglesia, se la ha quedado para ella, pero digamos que es fruto suyo. La campana la trajo desde México, poco a poco ha ido con camiones trayendo la arena de no sé dónde. Es decir, que al final, allá donde hemos ido, en cada embalse, hay personas que a cada uno le da su pequeña, luego gran locura, ¿no? Que muestran también cómo marca la construcción de un gran embalse no solamente un territorio, sino una propia identidad de cada persona. O sea, marca de una manera espectacular, que separa de tus raíces, de tu familia, de tu entorno, y al mismo tiempo te rememora, o unos les hace irse, y hay gente que no ha vuelto nunca más a lo que fue su pueblo porque es incapaz de ver ese embalse. Otros que tienen la necesidad, pues en este caso, de construir una ermita. Otro, por ejemplo, en el embalse del Porma, un hombre que se ha dedicado a hacer la genealogía de los pueblos inundados, y son 2 tomos que se pesan por kilos, a 4 kilos por tomo, y si tú ves el libro,
No es un libro de lectura como tal, porque es puro nombre y apellido, pero para él tiene una importancia brutal. Entonces, en cada gran embalse hay muchas historias de estas que creo que son las que también un poco dan sentido y hablan de la importancia de la construcción de grandes embalses. Justo también Laudelino, que es otro de los que sale en el libro, que justo estuvo con nosotros en la presentación en Reynosa, de la Comisión Campurriana, y él, bueno, pues su familia fue expulsada, ya no recuerdo qué pueblo era Laudelino, se me ha ido, bueno, pero era el embalse del Ebro. Y sí que es verdad que aunque hay historias compartidas de, por ejemplo, las indemnizaciones, como fueron rácanas, fue un maltrato a la gente expulsada, tardaron en pagarse, yo creo que como este embalse, de los que nosotros hemos estudiado y documentado, es el peor, porque las la estimación, ¿cómo se llama esta palabra? Bueno, la estimación de la valoración, perdón, la valoración se hizo como a finales de los años 20, la expulsión de la gente fue en los años finales de los 40, pero para expulsarte, bueno, o sea, para que te empezaran el proceso de indemnización, tenías que entregar la llave de la casa. Es decir, que ya te ibas, tenías que entregar tu casa, tenías que entregar la llave, ya te ibas, te tenías que ir, pero no tenías dinero, o sea, no te habían dado nada, entonces no tenías dónde irte porque no te habían dado una solución en ese tiempo, tenías que alquilar una casa, comprar una casa, construirte una casa, pero no tenías dinero y te expulsan de la tuya sin nada. Entonces la gente era pena posguerra, porque no es lo mismo que te expulsen en los años 60, 70 que en los años 40, era pena posguerra, todavía una época bastante calamitosa. Y eso, me acuerdo cuando Laudelino nos contaba, lloraba, cómo sus padres tuvieron que pedir dinero, casi mendigar, para poder reiniciar su vida. Porque estas indemnizaciones, tasadas en los años 20, expulsados en los años 40, se las pagaron en los años 60, con el precio de los 20. Es decir, estuvieron 40 años y en algunos casos dijeron que hasta los años 70 no les pagaron. Es decir, después de que te echan de tu casa, pues te maltratan, te tratan con un desprecio y bueno, me parece como un caso lamentable. Sí que es verdad que todos los sitios hablan de que las indemnizaciones fueron tardías, mal pagadas, pero yo creo que como este caso de los que nosotros hemos documentado, de hecho nos lo preguntaba Laudelino, ¿habéis encontrado algún ejemplo similar? La verdad que no. Sí que tardan en pagar y tal, pero ahí no se quejaban tanto de la cantidad como siempre del maltrato, eso sí, pero en este caso nos parecía como también muy significativo de lo que pasó en este territorio. Nos suelen preguntar o solemos decir que no es un libro contra embalses, pero sí que es un libro que pone el foco en historias que hasta ahora habían estado silenciadas. Es decir, los grandes embalses suelen llevar una prensa y una publicidad de desarrollo, crecimiento, beneficios. Nunca nos dicen de quién exactamente, pero esos son los conceptos que suelen venir asociados a los grandes embalses. No lo negamos, pero lo cierto es que también hay territorios de sacrificio y personas sacrificadas, y es donde pone el foco este libro. Por lo tanto, no estamos ante un libro anti-embalses, pero claro, es que si tú miras el mapa de España y ves dónde están ubicados los grandes embalses, pues no es casualidad, por ejemplo, que están en el Prepirineo, en la zona de la montaña leonesa, en Extremadura, que es la comunidad con mayor cantidad de agua embalsada. Es decir, hay zonas especialmente sacrificadas por la construcción de grandes embalses, que curiosamente son las zonas que, por ejemplo, ahora, siguiendo hablando de energía, con la cuestión de las placas solares, muchas de las placas solares y de los parques eólicos van a esas mismas zonas. Por tanto, nuevamente, esas zonas de sacrificio frente a las zonas de beneficio. En el libro también retratamos claramente, creíamos que habría que hablar con nombres y apellidos de cómo, pues muchas veces, por ejemplo, la energía hidroeléctrica de los grandes embalses, porque los grandes embalses, la mayoría, es cierto que el Ebro es precisamente una de las excepciones, pero la mayoría son hidroeléctricos. Los grandes beneficiados de estos grandes embalses son, primero, los grandes núcleos de población, Bilbao, Madrid, Barcelona, y aparte una serie de compañías privadas, tanto constructoras como las propias hidroeléctricas, que aparecen retratadas en el libro, ¿no? O sea, de igual forma que ponemos el foco, y para nosotras las personas protagonistas son las expulsadas por estos embalses, por este desarrollo, que podemos decir que es un desarrollo que camina pisando víctimas, unas veces de forma literal y otras metafórica. Bueno, pues también nos parecía que era de justicia señalar a esas personas o esas constructoras, esas empresas, ¿no? Y aparecen en el libro. Por daros algún detalle más por no hacer spoilers, si lo queréis leer, pues. Pero bueno, por dar algún detalle más, porque todas las cosas que nos ha llevado a indagar el libro, ¿no?
también hay un capítulo centrado en el patrimonio, porque pensamos que debajo de eso pues hay gente expulsada debajo de los embalses, pero también hay un patrimonio, está claro que se perdió patrimonio inmaterial, pues formas de hacer, formas de trabajar la tierra, formas de cocinar, cultura, eso está claro que se perdió, pero también se perdió mucho patrimonio material. Y en este caso nos centramos en el embalse de Valdecaña, que está en Cáceres, que ahí se inundó un pueblo de origen romano, Augustóbriga. Precisamente de ahí se rescató, solamente se han rescatado 2 grandes construcciones, otras muchas pequeñas, ¿no? Pero importantes, se han salvado de las aguas. Una ermita en San Pedro de la Nave, en Zamora, que se trasladó piedra a piedra un poquito más arriba porque era una ermita románica bastante antigua. Y aquí en el embalse de Valdecaña se rescató los mármoles, que es un templo romano, es el pórtico de un templo romano en Cía, que es el único que hay en el mundo igual. Entonces, ahora tú vas por la carretera, cruzas el pantano por el embalse, por un puente, justo de frente te encuentras un pórtico romano espectacular. Pero lamentablemente no pone en ningún lado de dónde está eso. Se ha sacado de aguas abajo, el pueblo se ha quedado inundado. Y está este pueblo que se llama Talaverilla, pero su nombre romano era Augustóbriga. Aparte de todo este patrimonio romano que no se documentó, porque pues, cuando se construyó el embalse no había esta intención ni este interés por conocer todo el pasado arqueológico, en este gran embalse han aparecido otros muchísimos restos. Por ejemplo, ahora estos últimos años, que ha habido como más que sequía, en estos embalses lo que ha habido mucha producción hidroeléctrica y se han quedado a un nivel muy bajo, ha aparecido un dolmen que dicen que es el Stogen español, ¿no? Y entonces, de repente, un verano, hasta la BBC allí, la CNN, haciendo reportajes, porque había un monumento megalítico, una construcción funeraria megalítica, impresionante, que la gente del lugar muy poca tenía conocimiento de eso, ¿no? Entonces, ha aparecido un patrimonio alucinante. Hay muchísimos restos. Hay un puente, también que pudimos acompañar a un arqueólogo que hacía 50 años que no se veía, que era un puente de la Mesta, un puente ganadero, hecho por iniciativa privada, que es de los puentes más grandes que hay de altura que había en España, y está bajo las aguas completamente. Está un poco en una zona de cañón, entonces hace 3 veranos se pudo ver, ¿no? Entonces pudimos ir a documentar este puente. Todo está todo dentro de este embalse. Hay construcciones árabes también. Y tuvimos la suerte de, con el arqueólogo que os digo, Antonio González Cordero, que es un poco protagonista de ese capítulo, nos llamó porque él controla muy bien, él se ha dedicado cuando bajaban las aguas cada verano a ir a documentar porque no había nada, ¿no? Y tiene es el que conoce más el territorio. Le acompañamos un día que nos dijo, creo que tengo algo que no sé muy bien, pero, creo que es lo que es, pero no lo tengo claro. Entonces, no, acompañadme. Y un verano de agosto extremeño, a las 6 de la tarde, nos hicimos una ruta caminando por el agua, por una zona un poco difícil, porque cuando se va el agua te quedas ahí atrapada, y después de caminar un par de horas, nos dijo, ¿ves aquella piedra de allí? Sí. Dice, yo creo que es un berraco es una estructura zoomórfica, y efectivamente lo estuvimos excavando, y era un berraco alucinante que nunca se había documentado, es decir, estuvimos en la excavación, entonces lo estuvimos limpiando un poco, haciendo fotografías, él sacó su dron para hacerle fotos, le estuvimos midiendo con un jalón, estuvo tomando notas para luego hacer su publicación científica y demás. Entonces, pues fue como una experiencia de que hicimos arqueología pura, ¿no? Fue como muy divertido. Y luego ya, pues lo dejamos en su sitio y una vez que esto, llamó, justo ese verano, como había aparecido muchísimo patrimonio, había muchos técnicos del Ministerio de Cultura por allí haciendo estudios y demás. Entonces, al día siguiente llamó a los ministerios y dijo que sepáis que tenéis allí un berraco, ¿no? Vosotros sabréis lo que hacéis. Y lo decimos en el libro, ese verano se salieron en España, que lo dijo el Ministerio de Cultura, aparecieron 1000 y pico, no sé, yacimientos arqueológicos en toda España en embalses. Como hubo tanto bajada de niveles y yacimientos arqueológicos que no se conocían. O sea, alucinante. Y bueno, el Ministerio no quería decir dónde estaba, por un lado, para evitar el expolio y también para evitar que se llenaran la gente, ¿sabes? Que fuera como ahora vamos a todos lados, somos muy pesados para hacer fotos, para Instagram y todo esto, ¿no? Que es uno de los temas también que hablamos, pues el Ministerio no decía que estaba con eso para evitar que también fuera gente, se estropeara por las visitas y demás. Pero bueno, es otra de las cosas que hablamos, ¿no? Todo ese patrimonio que hay debajo que no es conocido, ¿no? Y que nos parece también como una parte muy interesante. Y que aquí en esta zona estáis muy acostumbradas a ver lo que es la torre, como emerge de la iglesia de las Rozas. Pero eso es algo que no sucede en la mayoría de los sitios,
por una cuestión muy simple. Es que al final a los grandes poderes, fuera en una dictadura, en la democracia, cuando se construyeran los grandes embalses, no les interesaba, es decir, al final da vergüenza que emerjan esos restos. Y ese es uno de los motivos principales por los cuales la mayoría de las edificaciones se dinamitaban o se tiraban con retroexcavadora. Ese es también el motivo por el cual la imagen que tenemos muchos en la mente, la voladura de la Torre de Riaño, creo que se emitió en televisión española a las 24 horas y luego ha estado durante años censurada y no se podía ver. Bueno, pues no es casual, porque al final es eso, o sea, se destapan las vergüenzas y a un Estado no le interesa que la gente reflexione qué es lo que había ahí abajo. Por eso aquí es una de las excepciones que, bueno, al final son significativas y imagino que esto atraerá por lo menos miradas curiosas, miradas de turistas, que precisamente el turismo también ocupa una parte, esa reflexión en torno al turismo masivo y lo que supone buena parte del libro. Y bueno, por si queréis no sé por ir terminando, pero eso, hablando de paisaje y de territorios, también, por ejemplo, que esto fue como una parte, como que el libro nos ha llevado a esta reflexión y ha sido uno de los capítulos finales que hemos hecho, ha sido el de los ríos, ¿no? O sea, al final si hay embalses es porque hay ríos, ¿no? Entonces, hemos querido hacer un capítulo dedicado a ríos para entender, ¿no? el río como el río que fluye, que corre, lo importante que es para, para la configuración de identidad, pero todos los grandes pueblos, todos los pueblos, las civilizaciones han nacido al lado de un río, ¿no? Lo importante que es tener un río y lo que aporta. Entonces, nos hemos dado cuenta que teníamos que hablar de los ríos, ¿no? Entonces, hay un capítulo en el que abordamos esta cuestión y, por ejemplo, pues eso, que también el libro tiene dolor, pero también, como decía Jairo, tiene otras cosas, ¿no? Entonces, pues hicimos rafting para entender lo que era un río libre en una zona que estaba amenazada por un embalse, que de momento parece que no se va a construir. Pues en esa zona que había deportes de aventura, como decía aquí de Amparo, hicimos rafting para entender lo que era un río libre, ¿no? Y cómo eso también genera vida y genera otras cuestiones. Y, por ejemplo, hablamos del Tajo, que a su paso por Cáceres ya no es un río, eso son 5 grandes embalses hidroeléctricos consecutivos y al final, pues eso un río no es. Podemos llamar otra palabra, pero eso es agua embalsada que huele mal, porque huele mal, es una sopa que en verano está verde. Y bueno, pues podemos hablar de otra cosa, pero el Tajo ya no es un río, por lo menos en ese plano, ¿no? Entonces también es una reflexión que no es que se han destrozado, pues eso, ecosistemas, se han destrozado ríos, ¿no? Y bueno, si queréis no sé si comentar... O sea, podemos contar muchísimas cosas, pero tampoco queremos enrollarnos ahí. Pero bueno, era un poco hacer un resumen, dar algunas pinceladas de todo lo que... Sí. Bueno, yo voy a agradeceros, antes de dar paso a la gente para que haga sus preguntas y tal, agradeceros la presentación del libro. Creo que además hay otro tema que además retrata el proyecto en el que estáis trabajando, la web que tenéis, que se llama Desplazados, porque yo creo que esto puede dar lugar a muchos capítulos más. En el ámbito de la arqueología, solo por poner un ejemplo, según algunos documentos antiguos que hemos encontrado aquí en el ayuntamiento, dicen que Arija procede de un general romano que vino a las guerras cántabras, que era el general Carisio, y que aquí puso Castra Carisia y que de ahí viene Arija. Pero eso es una anécdota que a lo mejor tiene mucha confabulación, pero que quizás por aquí pasó una calzada romana, que será muy difícil de encontrar, había un puente muy antiguo. Y en materia de desplazados, pues aquí se produjeron esos desplazamientos en los años 40-50, pero ahora mismo la Confederación nos está maltratando, la Confederación Hidrográfica del Ebro, y parece que quiere producir nuevos desplazados y expulsarlos de viviendas que están ahora utilizando. Quiere decir que esto tiene mucho recorrido y que nosotros desde el Ayuntamiento estamos luchando para que todos esos bienes que expropió la Confederación en el municipio de Arija, bienes e inmuebles, que tengan una utilidad y que no estén como algunos terrenos abandonados, y vamos a pretender hacer una especie de expropiación como la de Mendizábal, para volver a rescatar territorios que no utiliza la Confederación para sus fines y que estamos muy interesados en utilizarlos para
aspectos económicos y sociales de Arija. Y ahora, si queréis intervenir desde el público, ahora que os dices puedo... esto de la migración, solamente decir que claro, aquí se fue, la grueso de la población, nos contabas antes que se fue a Avilés. Sí. También siento que a lo largo del libro retratamos cómo mucha de la migración forzosa provocada por la construcción de grandes embalses, a los años la gente moría. Claro, era gente mayor que no se adaptaba a la nueva vida. Llevaran consigo algo de dinero o no, al final no es tan fácil. Si tú estás habituado a trabajar tu tierra, a estar en tu casa, en tus calles y demás, te vas a una gran ciudad o te vas a otro núcleo de población, bueno, resultaba que no era tan fácil. Y lo que decías de las confederaciones son otros de los rostros señalados en el libro de cómo son instituciones muy opacas y que aunque pertenezcan al, digamos, por orden al ministerio, pues al final parece que no son entidades públicas y que los poderes que hay ahí, bueno, pues que la representatividad de sus consejos deja mucho que desear en cuanto a lo que son las opiniones de colectivos medioambientales, de ciudadanía, bueno, pues eso también queda reflejado. Sí, en eso, por ejemplo, en la película esa de Donde aprendiste a vivir hay dos imágenes que a mí se me han quedado, dos personas que intervinieron. Uno, un señor mayor, que decía que la gente mayor era como los árboles para trasplantar y que cuando ya quieres trasplantar un árbol mayor muy grande que tiene muchas raíces, lo llevas a otro sitio y que no enraiza, que fallece, que falla. Y luego la otra anécdota que me llamó mucho la atención, una señora de Arija, Julia Calle, que decía que si no se hubiese marchado de aquí Cristalería Española, que Arija seguiría siendo una pequeña París, que tenía comercios, mucha gente, industria, actividad, cultura. Bueno, pues son cosas que han pasado y ahora con lo que nos encontramos tenemos que tirar para adelante lo mejor posible y ahí sí que nos gustaría contar, por una parte, con vuestro trabajo, que yo creo que nos puede ayudar a las peticiones que estamos haciendo en la Confederación, por ejemplo, y yo creo que vais a poder ampliar el libro con más capítulos de desplazados. Sí, perdona, ahora ya me paso. Hablando de esto que dice Josu, de la lucha que tienen ahora por la Confederación, el libro es un libro de memoria, ¿no? Con lo que implica eso de historias del pasado, pero que tiene mucha vinculación con el presente. Es decir, estos debates siguen abiertos, ¿no? Pues aquí estás contando la lucha que tenéis con la Confederación, la petición que hay para que se reconstruya el puente Noguerol, ¿no? Y como es una petición actual y que hay un colectivo de personas trabajando o intentando que eso resurja. En Jánovas, que es un pueblo de Huesca, que no voy a dar muchos detalles, pero bueno, la gente se le expulsó para construir el embalse, a Jánovas, La Velilla y La Cor, son tres pueblos que están en ese valle, en el Pirineo. A la gente se la expulsó, dinamitaron las casas para que no volvieran, es decir, te expulsan, te dinamitan tu casa y el pantano nunca se ha construido. Entonces ahora están luchando con la Confederación, también en este caso es la del Ebro, y también con la empresa hidroeléctrica que tiene la concesión para recuperar esos terrenos, es decir, para recuperarlos, pero claro, a un precio ahora mucho mayor en las casas dinamitadas, que ellos las casas las dejaron enteras, ¿no? No es lo mismo, aunque esté vieja y esté abandonada, que tener los muros enteros y el tejado que tenerla dinamitada. Entonces ahora están las terceras generaciones luchando contra la gran empresa hidroeléctrica, que ya la concesión se ha vendido de una a otra y ahora luchan contra una empresa multinacional que está en Italia y demás, ¿no? Entonces es un problema que está muy vivo allí en Jánovas y bueno, que es un problema que está generando dolor actualmente. Y también ya acabo, hablaba del río que hicimos, paseamos haciendo rafting, y ahí ha habido durante 30 años en Vizcarrués una amenaza de también un embalse que iba a inundar un pueblo, y hace 2 años dijeron que ya no se iba a construir. Entonces fuimos a la fiesta de la Victoria, después de 30 años de lucha, por fin, ¿no? Parece que han ganado, entonces también pues o sea, ir a la fiesta de la Victoria también es muy bonito y bueno, refleja cómo todavía hay gente luchando y gente padeciendo todo los impactos de estos embalses, ¿no? O sea, que es un libro que también tiene debates actuales y cuestiones actuales. Pero bueno. Vuestro turno, si os interesa hacer algún comentario. Yo por mí ninguno. Bien. Bueno, si no hay comentarios, voy a hacer simplemente, ya aprovechando que esto queda grabado, pues nada, por una parte un anuncio que como suspendimos el pleno del pasado martes, no hemos anunciado que la semana del 23 va a estar cerrado el ayuntamiento, salvo el viernes 27, para que tengan vacaciones
nuestros empleados que se las merecen, vacaciones navideñas. Y luego, por otra parte, pues comentar que en los últimos tiempos pues ha habido unas ciertas gentes que nos han dejado, unos por mayores y otros por no tantos, y bueno, entre ellos personas que estaban aquí antes de que estuviese el pantano, como Dori, la mujer de Nito, la viuda, o como Consolación, que cumplió este año 101 años y que sale también en la película esa de Arijanos. Y más recientemente, esta misma semana, un hermano mío que venía aquí todos los veranos, otro amigo, Mariano, también, que igualmente venía aquí desde hace muchísimos años, y hace poco más de un año un primo mío, Roberto. Y bueno, pues a todos ellos dedicarles también el recuerdo y agradecer a los que nos han enviado sus condolencias por el tema de mi hermano, y nada más. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, eso. Gracias por venir una mañana de día festivo. Y nada, para nosotros es un placer estar en estos espacios, que claro que es importante ir a las grandes ciudades, pero el libro este se ha construido y es fruto de haber estado en multitud de pueblos, así que nuestra labor es, o sea, nuestro objetivo y nuestro empeño es llevarlo aquí, así que gracias. Y no le hemos dicho, el libro lo edita Pepitas, de Calabaza, y que se puede encontrar en las principales librerías. Si no está en ese momento, se puede pedir, y si no, a través de la editorial también. Nos hemos traído aquí también para vender, si alguien quiere comprar alguno. Sí. Que tengo que sacar al perro. Vale. Muy bien, Muchas gracias por venir. Bueno.